Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estoy esperándote a que nos cuentes un montón de cosas sobre la IA, porque hay un montón de cosas de las que hablar. Yo sé que tú sabes un montón de cosas, que estás muy al día. Y nada, en primer lugar también agradecerte que dediques este ratito a SEO desde cero, a pasarte por el podcast. Y eso, ¿no? Y espero que vaya todo genial. Así que cuando quieras, empezamos. Nada, gracias a ti por invitarme. Y un placer. Igualmente. Y nada, te dije, oye, Olga, vamos a hablar un poco de qué usos podemos darle a la IA, que esto es muy amplio, ¿no? A la IA en general, ¿no? Vamos a ver ahora cositas un poco más concretas. Dentro del SEO, porque se habla mucho de un montón de herramientas, de prompts, de un montón de aplicaciones que podemos utilizar de la IA en el SEO, pero yo creo que conviene separar un poco el grano de la paja, ¿no? Y qué mejor que tú para contarnos un poco qué se puede hacer y cosas que de verdad funcionen y que no nos hagan perder tiempo, que es importante. Sí, bueno, sobre todo eso, ¿no? Al final lo que queremos es usar las herramientas de inteligencia artificial en nuestras tareas como SEO para ahorrarnos trabajo, ¿no? Entonces, como tú dices, está bien usar la IA, pero siempre y cuando nos vaya a quitar trabajo y no darnos más trabajo, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la generación de contenido, ¿no? Es como lo más conocido, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Porque todas estas IAs que están ahora mismo más de moda son las IAs generativas. Mm. Entonces, lo primero que se le ocurre a todo el mundo no es la generación de contenido, que por supuesto pues, se puede emplear. Siempre depende del tipo de SEO que quieras hacer, ¿no? Si estás haciendo un SEO más white hat, siempre hay que tener en cuenta que esa generación de contenido tendrás que darle una revisión, ¿no? Sobre todo para temas clientes y tal, o para temas más delicados, ¿no? Más técnicos, no podemos dejar tampoco que la IA vaya sola porque a veces, pues, sabes, como sabes, alucina un poco, se inventa ciertas cosas. Mm. Entonces, si estamos trabajando en el SEO de algún cliente o de algún nicho nuestro, pero lo que vamos a hacer más white hat, podemos hacer generación de contenido, pero siempre con una revisión manual, ¿no? Si hacemos más black hat, vamos, tírale como quieras, ¿no? Y hay que generar contenido en bulk, ¿no? Todo lo que quieras. Mm. Pero sobre todo que no solo podemos usarla para generación de contenido, que es lo primero que se le ocurre a todo el mundo y como que es la tarea donde más nos ahorramos trabajo, ¿no? Pero hay muchas pequeñas tareas dentro de nuestro trabajo como SEO, en lo que también se pueden usar inteligencias artificiales como ChatGPT o extensiones, herramientas que hay. Mm. Por ejemplo, si hablamos de temas de keyword, es verdad que no vas a hacer un keyword research totalmente con ChatGPT. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los datos, los que es volúmenes de búsqueda, CPC, el keyword difficulty, todas estas cosas, se lo está inventando en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, y si tenemos herramientas que ya hacen, que ya nos sirven para eso, ¿no? Tenemos Senras, tenemos Href, es una tontería que hagamos el keyword research con ChatGPT, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que podemos utilizarlo pues, para ideas de keyword, para clasificación, ¿no? Una vez que ya hemos sacado ese listado de keyword con las herramientas, sabes que muchas veces pues tienes keywords duplicadas con misma intención de búsqueda, pues podemos usar ChatGPT, en vez de ir una por una, nosotros repasando ese Excel en el que nos pegamos horas, ¿no? Para detectar esas keywords duplicadas y demás. ChatGPT es muy bueno encontrando, por ejemplo, duplicidades de keywords que son muy, muy similares, que tienen Mm. la misma intención de búsqueda y tal. Para esas cosas sí. Sí. O sea, También. que aquí habría que llevar cuidado, ¿no? Porque se ha visto mucho capturas y cosas de, oye, mira cómo hace un keyword research con ChatGPT, ¿no? Y al final, por mucho que ahora ChatGPT pueda tener acceso a Internet, ChatGPT no tiene una cuenta de Href ni de SEMrush para entrar y sacarte todos esos datos, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, De pues momento no, por lo menos. de momento partimos de un listado de keywords que hemos sacado, incluso podría ser con cualquier otra herramienta, incluso gratuitas o con keyword, el planificador de palabras clave de Google, y luego dárselas, ¿no? Para esas cosas un poco más concretas que a lo mejor tardamos nosotros en hacerlas, o sí que existen herramientas, pero a lo mejor de clusterización o de decirnos la intención de búsqueda que tiene cada keyword, pero sí que es verdad que sí que se puede hacer, ¿no? Ahora nos dices un poco si a la hora de, por ejemplo, oye, tengo un listado de keywords que quiero clusterizar, ¿cuál sería, por ejemplo, la mejor opción, ¿no? Y a ChatGPT pedírselo mediante un prompt, utilizar alguna extensión que tire de la IA, por ejemplo, para este caso en concreto. Me abrió la mente porque hace un tiempo hablaba con Carlos Rey en Twitter las mejores formas, ¿no? O las mejores herramientas que clusterizan, que no todas las herramientas lo hacen súper bien tampoco, ¿no? Y conviene este tipo de cositas, pues oye, en el día a día viene muy bien saberlas. Claro.
Bueno, ChatGPT para mí creo que ahora mismo es la mejor, ¿no? Siempre hay otros modelos de lenguaje grande que están saliendo, como Cloud Anthropic, que no he investigado tanto, o Bar de Google, pero que de momento para mí creo que ChatGPT es la mejor para cualquier tarea relacionada con el lenguaje, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, tienes extensiones que te ayudan un poco. Hay una extensión bastante conocida dentro del sector del SEO que se llama AIPRM. Es una extensión de Chrome, ¿De pero qué? se instala y lo que te da es como unas funcionalidades mayores dentro de ChatGPT. Y entonces, para todo este tipo de tareas, al fin y al cabo, lo único que hace esa extensión es elaborarte el prompt. Es decir, en vez de calentarte tú la cabeza en tener que hacer un prompt muy bueno, por ejemplo, para clusterizar o para cualquier otra tarea SEO, ¿no? Para lo que sea relacionado con keyword o tal, pues dentro de esa funcionalidad, de ese panel que se te despliega dentro de ChatGPT, al instalar la extensión esta, pues lo que hace es eso, ¿no? Ya te da el prompt y a lo mejor tú solo tienes que adaptarlo un poco, ¿no? Entonces, eso creo que ahorra bastante trabajo, sobre todo al principio cuando no tienes mucha idea de cómo encaminarte, cómo hacer los prompts. Una vez que ya la has tocado mucho, yo, por ejemplo, al principio la utilizaba, luego ya tiro de mis propios prompts, ¿no? Pero para el que esté empezando está muy bien, porque ve cómo se realizan buenos prompts orientados a tareas de SEO, por ejemplo. Sí. Sí, de hecho tienes cientos de prompts, ¿no? Guardados, incluso te puedes guardar tú los... Bueno, creo que incluso tienen ahora varios planes de pago, o sea, ha crecido mogollón la extensión, pero es como tú dices, al final utilizas siempre más o menos el mismo tipo de prompt, adaptártelo y Sí, llegar ahí es decir, este me funciona bien, al final te lo guardas y te vas tú haciéndolo en claro, función de lo que necesites. claro, según también no va a ser lo mismo el SEO que yo tenga que hacer para una web mía que el SEO que tengas que hacer tú para una web tuya, entonces siempre lo bueno es tener tus propios prompts. Mm, Además, por ejemplo, con respecto a la generación de contenido, ¿no? O el contenido duplicado. Bueno, ya sabemos que Google ha dicho que no tiene problema con el contenido generado por IA siempre que satisfaga la intención de búsqueda. Lo que mm, seguro que va a tener problemas con Google es con el contenido duplicado, lo sea por IA o sea hecho por una persona. ¿Qué pasa si yo voy y le pido que me haga una tarea, un contenido con un prompt de una extensión y tú vas y utilizas el mismo prompt? Pues seguramente tu contenido y el mío va a ser muy parecido. Y mm. entonces vamos a encontrar con contenido duplicado. Por eso yo siempre digo que hay que adaptar los prompts lo más posible, ¿no? A tu forma de trabajar o a lo que quieras y ser lo más detallado posible, que eso es lo que hará que tu contenido sea diferente al de los Mm. demás. Si llegas y dices simplemente escribe un artículo sobre tal tema, pues será muy, muy similar que si se lo pides tú también a cualquier otra persona. Mm. En cambio, si Luego yo yo le creo que digo escribe también, un artículo... sí. Sí, dime. No, me estaba pensando yo que también ir un paso más allá, ¿no? A lo mejor puede ser un artículo o a lo mejor un fragmento de texto que lo necesitas para algo, en lugar de, Claro, obviamente, revisarlo por si hay errores y demás. Pero tú, por ejemplo, si te da un texto ya hecho y dices, bueno, es que igual puede ser similar al de 5 personas más que le han pedido lo mismo, ese texto se lo puedes meter como prompt, de decirle, oye, este texto házmelo con otras palabras, dale otro tono, y entiendo que de esa forma le daría una vuelta de tuerca que sería diferente, ¿no? claro, También. también, sí, claro. Sobre todo si tienes una pequeña introducción para una web o lo que sea. Sí, bueno, incluso artículos enteros, ¿no? Porque hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Anunció OpenAI Que subía que los tokens. subían los tokens, ¿no? A Mm, 16.000. Se supone que van a llegar hasta 30 o 32.000, pero de momento son 16.000 tokens. mm. O sea, Sí, eso que ya ya es son un, o sea, artículos, ya hablamos de artículos, artículos enteros, claro. mm, Sí. Pero yo creo que eso, que si de primeras tú ya en el prompt lo haces muy detallado, es muy complicado que tu artículo con el de otra persona se parezca. Porque es mm. muy difícil que tu prompt sea igual que el de otra persona si lo haces a tu estilo, ¿no? Eso Supongo. es, sí. A ver, yo creo que sí que lo más delicado puede ser el tema de los contenidos, aunque bien hecho puede funcionar, es lo que tú dices, en función de si es para una web, imagínate, de un cliente, un proyecto serio, o si estás haciendo más para, pues esto, ¿no? Que ya vendrá Chuis a hablar de esto. Temas de nichos, contenido automático, contenido por IA masivo, que alguno funciona o son webs que luego que primero suben y luego bajan. Bueno, pues para eso Sí, puede ser diferente, obviamente, ¿no? Si vas a sacar una web de 2.000 artículos, pues no vas a revisarlos todos, ¿no? Más allá claro, de los contenidos, que sí que hay cosas que son menos delicadas o que es más sencillo que controlemos dentro del SEO, por ejemplo, tema de titles, preparar descripciones de producto, metadescripciones, todo esto lo podemos hacer bien con ChatGPT o más o menos cómo los
sueles hacer tú? Por ejemplo, los titles o metadescripciones. Sí, además, de hecho, tienes formas también de hacer como un poco todo a la vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, tienes de 10 contenidos y tú quieres hacer el title, la meta description, el alt de la imagen, no sé, como varias cosas de cada artículo y se lo puedes pedir que incluso que te lo den en una tabla, ¿no? Hay pros para que te lo dé en una tabla, tú le das esos contenidos, o incluso si no tienes los contenidos previos, ¿no? Tú le dices, pues créame una tabla con 10 contenidos, con su title, su meta description, incluso le puedes pedir que la meta description sea que incite al clic, ¿no? Para que aumente el CTR, y te da unas tablitas perfectas que incluso le puedes pedir, aunque esto ya aquí ya falla a veces, que te dé enlaces, ¿no? Que ese contenido, ¿dónde podría, cada artículo de esa tabla, dónde podría enlazar? Aquí sí que hay veces que a lo mejor puede ser que se invente la web, pero te da ideas para link building también. Qué bueno. Muy bien. ¿Hay alguna cosita que se pueda hacer también con ChatGPT? Quizás sea un poco más técnico, ¿no? Alguna persona que se pueda, oye, es que yo con los datos estructurados, hacerlo a mano, no me atrevo, ¿no? Pero se pueden hacer y funcionan. Y a veces te los dan muy bien hechos, ¿no? Datos estructurados de esquema. Sí. ¿Cuáles son los que suele fallar menos o los que suele hacerlo más de forma más correcta? Yo he probado los de personas, tampoco he probado mucho con datos estructurados, ¿sabes? He probado los de personas y me ha funcionado bastante bien, pero no te puedo decir cuál funciona mejor o peor porque no es algo que yo haya investigado tanto. Al fin y al cabo yo me dedico yo más creo a que eso. aquí reside, me imagino que reside el tema en cómo se lo pides, ¿no? Porque hacer un dato estructurado con un montón de propiedades, más allá de uno que sea muy básico o que sea el típico de FAQ esquema, que eso es más o menos sencillo que lo dé, o sea que es cuestión de saber cómo pedírselo. Exacto, al final el truco está un poco en el prompt, no es lo mismo que le diga dame el dato estructurado y punto, que le diga dame el dato estructurado que te contenga nombre, tal, ¿sabes? Que le des un poco la plantilla tú y entonces ahí te va rellenando. Que si lo dejas un poco más libre, pues puede ser que falle más. Sí. Muy bien. Puede ser, escuchando alguna charla tuya, ahora no me acuerdo cuál, eso si fue la de Duyuseo o la de Digital Jam, me suena que hablaste de que se puede utilizar también para hacer análisis de EAT. Puede ser tal vez que en el Useo lo mencionara un poco por encima. A ver, todo esto también es un poco orientativo, ¿sabes? Porque lo que creo que ya hablaba en Useo es que le puedes pedir a ChatGPT que interprete un rol, ¿no? Esto funciona muy bien para los prompts de generación de contenido y para otras tareas como esta, ¿no? Si, por ejemplo, tú vas a crear contenido para un blog de recetas de cocina, te va a quedar mucho mejor, más realista el artículo si tú le dices que actúe como un chef experto en cocina de lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, le puedes también decir, oye, actúa como un experto de calidad de Google, como un experto en EAT de Google. Entonces, como que ChatGPT se mete en el papel y a partir de ahí tú le pasas un contenido y te hace una evaluación. Sí que es verdad que, evidentemente, no es que eso sea 100% lo que haría un evaluador de Google, porque para empezar no lo sabemos, ¿no? No sabemos qué es lo que hace un evaluador de Google, entonces no podemos decir que eso sea 100% seguro. Pero sí que es verdad que como las ciertas pautas, digamos que Google da de manera pública, ¿no? Que al final hay cosas que se te pueden pasar por alto, se te pueden olvidar, y ChatGPT, como tienes todos los datos del mundo, pues con ese análisis te puede ir recordando cositas que se te hayan olvidado, ¿no? Para mejorar ese contenido. Sí, claro, pero a lo mejor esa parte más manual que puede hacer un evaluador de ir revisando quién es el autor, revisando papers, revisando redes sociales, cosas que tiene, ¿no? Esa parte obviamente no la va a hacer de momento. Bueno, de momento no lo sabemos. Igual inventan un plugin que lo haga dentro de poco. Dale tiempo, sí. Que la gente es muy imaginativa y todo lo que sea ahorrar tiempo, bien nos vendrá. Sí. Muy bien. Antes te comentaba que, bueno, llevamos meses, ¿no? Viendo, sobre todo en Twitter, bueno, y LinkedIn también, para los que utilizamos más LinkedIn, chorrocientas listados de prompts milagrosos, cosas que te descargas y dices una cosa y te envían cosas por DM, ¿no? O sea, la gente se ha vuelto loca con esto. Además, funciona muy bien, ¿no? Es normal que la gente lo haga porque
miles de retweets, un montón de comentarios, de compartidos en link. Vamos, son cosas que ahora es lo que más se hace viral. Dentro de todo esto, al final, hay mucha paja y hay muchos prompts que realmente tampoco ayudan demasiado, son cosas que puedes hacer de otra forma. Al final, como digo, hay mucha paja y conviene un poco separar, ¿no? ¿Cuáles son de todas estas herramientas que salen prompts, extensiones? Si quieres hablamos de extensiones, cosas que sí que utilizamos o que podemos utilizar y que sean útiles de verdad. Ya no solo, pues como la que decías, ¿no? Para ChatGPT, sino, oye, pues a lo mejor una extensión que se conecta con Google Docs o una extensión que se conecta con Sheets. Cualquier cosa que utilice o bien esa tecnología o utilice cualquier otra inteligencia artificial. Bueno, con referencia a los listados de las 10 extensiones de ChatGPT y tal, ¿cuál sirve? El 1% o el 10% de esos listados son las que sirven, porque la mayoría es morralla, como tú me decías en el email. La verdad es que sí, que yo estoy igual de cansada de esos hilos. Bueno, tú dices que están en LinkedIn también, yo LinkedIn lo uso menos, pero en Twitter es que es todos los días continuo. Además, yo creo que ya son una serie de bots que publican y son muy pesados. Y además, es que es verdad que no sé cómo tienen mucho éxito porque tienen muchas interacciones. Sí. Además, la mayoría de perfiles son como copywriters reconvertidos a IA, ¿no? Sí. Y yo no sé si es que son gente de verdad o son bots, la verdad. Porque hay tantos y tan iguales que no sé. Espero que sean bots. O sea, espero que no sean realmente personas de verdad haciendo eso, pero bueno. Lo que decías de prompt. Los prompts es que no hay una ciencia mágica en los prompts. O sea, no es. Al principio, cuando no existía, por ejemplo, ChatGPT y estábamos usando el modelo GPT-3 desde la interfaz de OpenAI, que no estaba tan pulido, sí que era como más, tenía más esa cosa de, uy, he conseguido este prompt con el que puedo hacer tal cosa, porque era más complicado. Por ejemplo, conseguir que un contenido te lo diera en formato HTML y quedara bien, era una cosa que te llevaba tiempo llegar a ese prompt. A día de hoy, nada más que tienes que entrar en ChatGPT y decirle, dame este contenido en formato HTML. O decírselo con otras palabras, pero lo mismo, y es que te va a entender igual. Es que estamos ya en un punto donde entiende muy bien el lenguaje natural. Entonces ya eso de ingeniería de prompts y tal tenía sentido hace unos meses. A día de hoy, al menos que sea para algo más elaborado, no tiene sentido. Y lo siguen vendiendo como el listado de prompts, el prompt secreto. Mira, de verdad que no hay ningún prompt secreto. Simplemente métete en ChatGPT y empieza a experimentar por ti mismo según lo que quieras hacer. A lo mejor no te sale a la primera, te sale a la segunda o a la tercera. Y con el tema de extensiones, quitando que la mayoría que salen son o repetitivas unas de otras o tal, sí que hay como 2 o 3 que se salvan, que creo que sí que ayudan. Una era la que te comentaba antes, de IPRM, y luego hay otra que me gusta mucho, que es, por ejemplo, Edit GPT, que lo que haces es, por ejemplo, editar parte de la respuesta. Es decir, una vez que ChatGPT te ha respondido, hay veces que a lo mejor te da 2 párrafos, ¿no? Y a ti te gusta todo lo que hay ahí, menos una frase que no te termina de gustar. A lo mejor, si tienes que copiarlo, llevarte al otro sitio, editarla, tal, pues ahí mismo puedes, con esa extensión, editar ese fragmento de la frase si quieres seguir conversando con ChatGPT para que te modifique ese trocito, por ejemplo. Creo que es bastante útil. Es una cosa muy sencilla, pero es útil. Y luego hay extensiones que más que, o sea, son extensiones de Chrome, pero en vez de llevar una funcionalidad a ChatGPT, lo que hacen más bien es sacar la funcionalidad de ChatGPT para otro lado. Por ejemplo, comentabas tú de Google Sheets, Google Docs, todo eso. Bueno, si no me equivoco, creo que hace un par de días había salido la noticia de que Google ya iba a implementar sus modelos de IA en sus herramientas, ¿no? Pero hasta hace nada no se podía, ¿no? Y entonces puedes como directamente llevarte ChatGPT a Google Doc o a Google Sheet. Es verdad, por ejemplo, si quieres escribir un artículo, escribir un documento de lo que sea, en vez de tener que estar copiando y pegando, pues directamente ya lo estás generando. Directamente. Puede ser que esa implementación de Google en sus herramientas vaya a ser a través de, o sea, lo que son clientes de Workspace o para todo el mundo. Porque me acuerdo que aquello que dijeron de que lo iban a hacer solo para clientes de Workspace. Claro, eso es lo que no sé, porque además sabes que Google cada vez que hace un evento como que anuncia cosas, pero no llega a lanzarlas. O sea, entonces anunciaron esto,
pero no termino de saber si han llegado a lanzarlas o no. A mí no me ha parecido nada nuevo, ni he podido probar No, a mí nada. tampoco, por eso. De todas formas, incluso aunque lo hagan, si los modelos bueno, el único modelo que ha mostrado Google, ¿no? Bueno, mostrado entre comillas, porque realmente en España no se puede usar, es BAR. BAR se puede usar bueno, menos en Europa, ya en casi todos los países, ¿no? Y lo poquito que yo he probado con VPN, realmente funciona bien, pero como modelo de lenguaje, creo que todavía está lejos de los modelos GPT de OpenAI. Entonces, a mí, sinceramente, aunque lo implementen en las herramientas de Google, yo prefiero seguir usando los modelos GPT a través de extensiones o lo que sea. No sé si en el futuro avanzarán más, pero la verdad es que de momento a mí me está defraudando bastante Google, que no lo esperaba, con lo que está mostrando. Sí, yo vi también, bueno, he visto ejemplos, ¿no? En Twitter, batallazos de incluso Google SGE y todo esto. Y dices, hostias, supongo que se estarán guardando algo bajo la manga porque falla bastante, pero bueno, supongo que estarán, como al final está también un poco en pruebas, ¿no? Irá Sí. saliendo y bueno, veremos. Cuando llegue, si llega a Europa, con todos los líos que hay, pues veremos cómo funciona. Muy bien. Dentro de ChatGPT, ya hace un tiempo que está disponible ChatGPT Plus, que es el de pago. ¿Qué cambia a día de hoy? Estamos grabando esto a mediados de junio, 15 de junio. ¿Qué cambia esto con respecto a lo que había antes? Es decir, ¿merece la pena pagarlo? ¿Qué tenemos y cómo nos puede ayudar esas funciones extra a la hora de trabajar el SEO? Vale, no sé si a día de hoy ya la versión de no pago se puede acceder a GPT-4, pero si no me equivoco, cuando sacaron GPT-4, que creo que fue hace un par de meses, ¿no? Solo se podía acceder yo de hecho empecé a pagar el Plus por eso mismo. Solo se podía acceder a la versión GPT-4 desde la versión de pago. No sé si a día de hoy, pero creo que no, creo que sigue siendo así. El tema de plugin, de acceso a la web, todo esto, solo lo puedes hacer desde la versión Plus. Y otro cambio que yo sí he notado pagando el Plus es que cuando no lo pagaba, como que petaba mucho, ¿no? Muchas veces estaba saturado. Y desde que lo pago no he tenido, alguna vez se ha saturado también, pero he tenido muchos menos problemas para acceder. Entonces, a Sí, sí, mí, sí. que lo uso todos los días, me conviene. Si a lo mejor una persona que no, que va a usarlo de vez en cuando, pues a lo mejor no le conviene. Para mí sí. Y yo sí noto un cambio de GPT-3 o GPT-3.5, ¿no? Que era la versión anterior que tenía, a GPT-4, sí que noto una mejora, más que en la generación de contenido de texto, por ejemplo, en el tema de código. Cuando quieres hacer algo de programación, está bastante más avanzado GPT-4. Así que a mí, por lo menos, me merece la pena pagarlo Sí, porque yo sí. es que lo uso todos los días. Sí. Sí, creo que la mayoría coincidís en el tema del código, ¿no? Que ha mejorado con GPT-4, que se nota mucho la parte de código. Sí. Mm. Y la parte también de memoria, digamos, porque antes cuando mantenías una conversación con GPT-3, empezabas a hacerle preguntas y cuando ya llevabas varias preguntas, como que olvidaba el contexto anterior, ¿no? Se olvidaba un poco de lo que le habías dicho al principio. Con GPT-4 yo noto que como que mantiene más esa conversación, ¿no? Desde lo que le has dicho al principio no se olvida. Eso también es un avance para la programación o para cualquier tarea, vaya. Qué bueno. Hablabas de plugins dentro de ChatGPT Plus. Esto entiendo que, bueno, también lleva poco tiempo y incluso estarán saliendo ahora cosas nuevas y esto va a evolucionar mucho, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué plugins o hay algún plugin de los que hay que nos pueda ayudar a nivel de SEO? O sea, dedicado a, oye, por tareas que hacemos a lo mejor que nos pueda ayudar en tareas SEO. Para tareas SEO no sé porque no he investigado tanto los plugins, no me parecen por lo menos los que hay a día de hoy, tan novedosos o tan útiles como lo vendían. Creo que la extensión que te comentaba de IPRM han sacado también la versión plugin. Pero no sé qué diferencia hay entre la extensión y el plugin. La verdad que no lo he usado mucho. Pero no le veo tampoco una gran. Por lo menos a día de hoy, los plugins que hay a día de hoy, que es algo muy nuevo, están mucho todavía en pruebas y demás. Tampoco le veo un gran uso. ¿Sabes? Yo sí tenía más. Antes de probar los plugins, creía que eso podía ser como la nueva App Store o la nueva, ¿sabes? De Sí. aplicaciones de algún tipo y lo veo más parado después, ¿sabes? No le he visto tanto uso luego.
Sí, entiendo que habrá un poco de hype también, ¿no? Y que las marcas o algunos software están queriendo subirse al carro enseguida y han sacado cualquier plugin por tener ahí un poco de visibilidad. Pero bueno, eso, yo creo que será interesante ver cómo evoluciona y si realmente tienen usos buenos También es para verdad dentro de ChatGPT. pues es que como estamos acostumbrados ya a que ChatGPT y OpenAI nos saquen las cosas ya que funcionan tan bien, pues queremos que todo sea perfecto desde el primer día. Y es evidente que esto es muy nuevo. Vamos a darle un... Es como la generación de imágenes, ¿no? Al principio la gente decía, no, es que la generación de imágenes es que sacan las manos con 6 dedos. Bueno, pero ya es capaz de hacer una mano y de una cara y muy bien, vamos a darle un poco de tiempo que si ya es capaz de hacer esto en unos meses y ya Sí, se sí, ha sí. visto que en unos meses pues, las imágenes y los vídeos pues ya están mucho más avanzados. Pues esto igual, supongo que los Sí, yo plugins creo de aquí a unos meses si le damos sí. tiempo irán a mejor. Claro, yo creo que en el tema de las imágenes y el vídeo es donde se ve mucho más, obviamente porque es visual, queda mucho más latente la evolución en tan poco tiempo de cómo han mejorado, ¿no? Y esto seguramente pues, pasa Sí, también en todo lo que hacemos a nivel de IA conversacional, pero a nivel de vídeo y foto es donde realmente se ve cómo ha mejorado. sí, realmente Es una increíble. O barbaridad. sea, en un año, yo el otro día miraba imágenes que tenía que había creado eh, por esta fecha el año pasado y es brutal, es increíble el Mm, cambio, cómo se puede haber avanzado tanto en solo un año, sí. sí, sí, sí. Por cierto, no sé si has podido probar la aplicación de ChatGPT, que bueno, creo que está solo en iOS. No, pues soy Android yo. Vale, vale, pues a ver, yo la he probado, tampoco está es muy limpita la interfaz y todo, está muy bien. Y tiene una cosa que está también muy chula, que es que le puedes enviar el prompt por voz. Y al final dices, oye, Ajá. pues está guay. Para cosas así muy concretas del día a día que no tienen por qué ver con SEO, ¿no? Ni nada, pero al final es súper rápido, lo tienes en el móvil. Y yo creo que esa puede ser, si la van desarrollando bien y tiene, como también le puede meter el plus a la aplicación, también puede estar chulo. Sí. Bueno, yo la que sí he probado es la aplicación de Bing Chat. Mm, Desde el móvil, que también tenía la función de darle a la opción del micro. sí, Y muy bien. además, Big Data además funcionaba muy bien. Cuando todavía ChatGPT no tenía ese acceso a Internet, pues para buscar cosas del día a día o cosas más actuales, sí que funcionaba muy bien. Ujú. Relacionado con esto de que el Plus tenga acceso a Internet, ¿este cambio qué permite? Es decir, por poner algún ejemplo, ¿no? De cosas que hacemos a nivel de SEO, tareas que hacemos a nivel de SEO, cuando no tenía Internet versus ahora que tiene acceso a Internet. ¿Qué cosas cambia? Bueno, esto de que tiene acceso a Internet, entre comillas todavía no, porque, por ejemplo, cuando ya, creo que fue a mediados de mayo, creo que hace un mes o así, bueno, sabes que los plugins ya llevan como un poquito más de tiempo, pero iban Mm, abriendo esa lista poco a poco, le iban dando acceso a una gente, a otras no. A mí me dieron acceso cuando se lo dieron a todo el mundo, creo que fue sobre el 15 de mayo, y dijeron, vamos a dar ya acceso a la conexión a Internet y a los plugins. Y por ejemplo, en mi caso, que pago el Plus, solo tengo acceso a los plugins, pero he leído otra gente en Internet que solo mm. tiene acceso al browser. Entonces, Anda, mira. yo he probado ChatGPT con acceso a Internet, pero a través de extensiones, no desde el Mm, propio ChatGPT, ¿sabes? Lo que podría cambiar es que puedes consultar temas actuales. Yo para temas actuales lo que hago es usar BingChat, que al final mm, BingChat también tiene, además BingChat es gratuito, usa el modelo GPT-4, funciona muy bien si quieres usar temas actuales. Yo creo que eso es lo único que cambiaría, ¿no? Que si quieres crear contenido o preguntarle cualquier cosa de ayer o del último mes o del último año, porque como sabemos, con los datos que está entrenado es hasta septiembre de 2021, si quieres usar algo de ahí en adelante, pues está muy bien. mm. Eso a lo mejor de cara a hacer una investigación o análisis de la competencia o algo así, poder darle, ¿no? La URL y que no se la invente como hacía antes, ¿no? Que le das una URL y te decía, sí, Claro, sí, saca esto. Y tú, pero ¿en base a qué, no? Si no estás entrando. Que pueda entrar a esa página y sacar esa información o comparar dos páginas y todo esto, ¿no? O sea, que por ahí yo creo que se le puede sacar mucho más partido de lo que se le está sacando ahora. claro. Sí, y sobre todo, eh, porque ahora mismo, por ejemplo, no termina de ser totalmente justo en algunos casos. Por ejemplo, si tú vas a ChatGPT y le preguntas cuál es la mejor marca de teclados de ordenador, te va a decir las que conozca hasta septiembre de 2021. Si tú tienes una marca de teclado de ordenador que sacaste hace 3 meses,
no vas a aparecer cuando ChatGPT le pregunta eso. Entonces, ahí hay dos opciones. O que tenga acceso a Internet, pero ya bien consolidado, para que se actualice, ¿no? Porque si tú eres una marca, una empresa nueva, y ha salido, que también pueda mencionarte a ti, ¿no? Y no solo las que existieran hasta septiembre de 2021. Y luego la otra opción, que es algo que se está investigando recientemente, que me parece súper, súper interesante, que comenté también en el podcast de Emilio de Campamento Web, es una cosa que se llama aprendizaje por contexto, que es como una manera de enseñar a los modelos de lenguaje grande. O sea, los modelos de lenguaje grande tienen como varias formas de aprender, ¿no? La principal, que es el preentrenamiento, que es cuando se le da todo ese conjunto de datos enorme al momento de crearlo. Luego está el fine tuning, que es ajustarlo en tareas concretas. Y luego está este aprendizaje por contexto, que es como, mediante la conversación con ChatGPT o a través de ejemplos, conseguir que ChatGPT aprenda datos nuevos. Es algo que todavía no se sabe muy bien cómo funciona. De hecho, además, es algo que le llaman el misterio de la caja negra, ¿no? Porque a estas redes neuronales le dicen como si fueran como una caja negra y no sabe muy bien lo que está pasando dentro. Pero en ese caso, por ejemplo, para nosotros como SEO, que dicen que, pues bueno, que a lo mejor SEO va a morir o los buscadores tipo Google van a morir, pues a lo mejor tendríamos que aprender un poco a investigar de qué manera podríamos optimizar o manipular un poco esos modelos de lenguaje grande para conseguir, pues, que para ciertas preguntas le dé ciertas respuestas. Igual que hacemos ahora con Google, ¿no? Pero en vez de salir en esos primeros resultados, pues salir en los modelos de lenguaje grande. O sea, te digo, es algo que es un poco que está todavía muy, muy verde y no se sabe muy bien cómo funciona, pero que me parece muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Es decir, que si llegado el momento, ¿no? Si cuando esté Google SG o, bueno, todos estos buscadores que nos hayan relegado los resultados un poco más abajo, o veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Que tú puedas conseguir que lo que diga la IA, dentro de lo que diga la IA, esté tu respuesta o estés tú como marca, como producto, ¿no? Es decir, enseñarle a la IA que, oye, cuando te pidan mejores teclados, este y este, y uno de esos sea el tuyo, ¿no? Entiendo que quiero pensar que para que la IA llegue a ese punto, ¿no? O aprenda de esa forma, necesitará como muchos, igual que a día de hoy Google necesita muchos clics en un resultado para tener en cuenta, ¿no? A lo mejor el CTR y para que ese comportamiento sea suficiente, igual se necesitará así para la IA, ¿no? Que, claro, sean muchos los feedbacks que se le da que incluyan esa información. Exacto. Va a estar interesante. Tiene que ser, no solo un usuario, tú diciéndole, por ejemplo, le preguntas cuál es la mejor marca de teclado, te da 3 y no aparece el tuyo y tú le dices, no, mira, pues la mejor es esta, ¿no? Pero si te voy a que hubiera 1000 personas en el mundo dándole corrigiéndole, ¿no? Dándole ese feedback para que pudiera aprenderlo, ¿no? A mí me gusta aquí poner el ejemplo de Elon Musk, ¿vale? Por ejemplo, si tú vas a ChatGPT sin internet, ¿no? Y le preguntas cuál es el CEO de Twitter, lo normal es que te diga que es Jack Dorsey, porque era el CEO de Twitter hasta septiembre de 2021. Pero en algunos casos se ha visto capturas por Twitter, todo esto antes de la conexión a internet, ¿vale? Que conseguía, o sea, que respondía que el CEO de Twitter era Elon Musk. Y era como, ¿cómo lo sabes? Si en septiembre de 2021 todavía no lo era. Pues lo sabe porque es una pregunta que le ha hecho tanta gente. No, es una pregunta que al final creo que todos le hemos hecho alguna vez a ChatGPT. Y cuando nos ha respondido mal, le hemos corregido, le hemos dicho, oye, no, que es Elon Musk. Y entonces de ahí viene el aprendizaje por contexto, que no sabe muy bien cómo, de qué manera está asimilando esa información, pero que está, de alguna manera, está asimilando la información cuando se le da muchas veces el mismo input. A ver, yo creo que y no solo porque tenga información desactualizada, ¿no? Incluso por cosas ciertas alucinaciones que puedas tú ir reconduciendo, ¿no? Una vez le pregunté, bueno, 2 veces diferentes, en días diferentes, y contestó cosas diferentes y erróneas. No, le pedí 5 podcasts de SEO para aprenderse y tal. Pues salía, oye, pues Campamento Web de Miguel Florido, SEO desde cero de Alex Navarro. Y yo, o sea, decía el podcast, pero el autor era una persona del sector, pero que no tenía nada que ver con el podcast, ¿no? Y le contestaba, no, Campamento Web es de Emilio, tal. Y te contestaba, sí, tienes razón, ¿no? Y luego se lo volvías a pedir, claro, y fallaba. No solo con esos mismos errores, sino con otros errores, ¿no? Era curioso. Claro. Entonces, al final, esas cosas también por ese feedback que la gente le puede ir dando. Si la gente se molesta también en dar ese feedback, yo creo que puede estar interesante por ahí.
Sí, veremos a ver dónde acaba. A mí me encantaría, que en algún momento tuviéramos la oportunidad de jugar un poco, ¿no? Con las respuestas de los modelos de lenguaje grande, ¿no? Y un Mm, poco optimizar o manipular esas respuestas sería muy interesante. Yo estoy sí. investigando, pero todavía es algo muy nuevo. Ojo que como esto evolucione por ahí, por esa, por esa vía, me veo algún software o algún servicio de reconducir, ¿no? A ChatGPT, oye, pues como mil respuestas al mes con feedback diciéndole esto, ¿no? Claro, sí, sí. Tipo bots. Lo veo un poco estilo Black Hat, ahí, ¿El como qué? un poco estilo Black Hat, ¿no? Como cuando se hacía Sí, esto de pagar por tareas porque buscaran tal palabra o cosas eso así, es. o que Sí, sí, le sí. hicieran clic a tal resultado, sí, Mm, sería interesante. muy bien. Hemos ido mencionando el tema de imágenes y vídeos y tal, que al final es otra pata de la IA que a lo mejor no ataca tanto el SEO, pero que como creadores de contenido, como al final el SEO, el vídeo es importante en muchos sectores, la imagen es importante en muchos sectores y las imágenes siempre han sido como, oye, nos centramos un montón en hacer textos originales, pero luego tiramos de imágenes, de bancos de imágenes que tiene todo el mundo y ver de qué forma para que Google no piense que ahora se nos abre un mundo aquí. eh, yo ya lo veo en algunos posts, no sé si creo que con Juan González, que en algunos posts que ha hecho ya, las imágenes que utiliza se nota que están hechas por IA. En lugar de tirar cualquiera así, ¿no? De banco de Mm. imágenes, cualquier empresa puede hacer esto y utilizar imágenes hechas por IA, sencillitas o incluso darle siempre el mismo estilo. Sí, sí, sí. Y además, el problema que tenía, bueno, te voy a decir problema, pero bueno, era una pequeña falla, ¿no? Que, por ejemplo, era el tema de los textos en las imágenes, ¿no? Que sabes que antes se inventaba las letras mucho. Cuando le pedías, por ejemplo, una Mm, imagen que pusiera una palabra, ¿no? Que está muy bien para los blogs y todo eso. Antes ponía letras inventadas. Ahora, por ejemplo, hace poco estuve probando una nueva herramienta de generación de imagen que pertenece a los mismos creadores que hicieron Stable Diffusion y se llama, no sé si se llama If o Deep Floyd, no lo tengo claro porque tiene como los dos nombres, mm, pero se puede probar en la web de Hugging Face y suena lo hace genial. Entonces le puedes pedir, yo lo uso mucho para artículos de la web porque le estás añadiendo incluso la keyword dentro de la imagen, ¿no? Le dices a lo mejor, créame una imagen vectorial sobre sí, elementos de marketing y añádele la palabra tal, ¿no? La palabra link building, ¿no? Y para hacer un artículo sobre link building. mm. Te la Y lo pone hace ahí. muy bien. Luego, además, encima tenemos Mm, ya también la generación de imágenes implementada en herramientas como Photoshop, Illustrator, todo eso, con Adobe Firefly. Así que se pueden hacer unas auténticas pasadas y unas imágenes muy chulas, como tú dices, para que no mm, sean por lo menos las típicas imágenes de banco de imágenes, sí. sí. Estas herramientas que has dicho son gratuitas. La primera que has dicho, la de Deflate, ¿no? Sí, La creo que... que es que no se llama If o Deep Floyd, ¿vale? Es que tiene como los dos nombres, Vale. no, no. Nada, la Sí, buscamos y la pongo en las notas. entrando en la web de Hugging Face, que si alguien no conoce la web de Hugging Face, yo la menciono siempre, es una web donde se puede encontrar un montón de demos de modelos de IA de todo tipo y es súper útil Mm, y ahí pueden encontrar una demo para usarla. sí, Deflate, pues. Mm, Eso. sí, parece. Ah, sí. Sí, vale. Lo tengo Sale localizado. una pequeña marquita de agua abajo que pone, cuando las creas, una pequeña marquita de agua Sí, que pone pone if, if. Eso es. y editándola se quita muy fácil y ya está. La quitas con IA también. Con el inpainting o Y, painting este, ¿no? claro. ¿Qué más herramientas hay? Sé que está Midjourney, ¿no? Que al final es, yo creo, una de las más conocidas para hacer imágenes y además con resultados espectaculares. Sí, Midjourney yo creo que es la número uno. Yo creo que a Mm, día de hoy es la que funciona mejor, ha desbancado a Dalí y a todas las que hay de momento. Pero lo único que tiene es que eso, que Midjourney pues es de pago. Al principio sí que claro. tenía unas 25 imágenes gratuitas, pero creo que ya esa parte la han quitado, entonces tienes que pagar. Pero yo Mm, creo que con Stable Diffusion y las variantes tienes opción a un montón de cosas gratis. mm. Me suena que había algún plugin para WordPress que te permitía también generar imágenes directamente en el post. Algún Sí, hilo leí sí, de Carlos Ortega o...
Sí, hay uno. De hecho, además, bueno, todos los plugins, extensiones y todas las cosas que veas de generación de imágenes, todas funcionan al fin y al cabo con el modelo de Stable Diffusion, porque lo hicieron Mm. open source. Entonces, la mayoría de extensiones y plugins, todo eso que funcionan con esto. Es lo mismo, es como irte a Stable Diffusion, pero lo estás creando directamente en WordPress o donde sea. Claro, eso es. Muy bien. Y en cuanto a vídeo, porque al final yo creo que Eh, el reto también del vídeo, bueno, más allá de crear vídeos, que al final sí que se pueden crear y demás, pero a nivel de generación de contenido, ahorro de tiempo, que está la parte de, oye, tengo un vídeo, saco el texto del vídeo, pero bien, no de cualquier manera, ¿no? O incluso al contrario, ¿no? Que hay vídeos que se hacen automáticamente a partir de un texto. Claro, vale. Aquí tenemos dos partes. O sea, estaría la generación de vídeo de por sí, como generamos imágenes, ¿no? Hay que crear un vídeo Mm. desde cero, que a día de hoy, y voy a decir esto, y seguramente cuando publiques el podcast ya esté obsoleta esta frase, está un poco verde, pero como te digo esto, igual dentro de una semana o dentro de 3 meses hacen unos vídeos perfectos. De hecho, si miras los vídeos que se hacían hace 3 meses a los que se ven, a los que se están haciendo ahora, ya ha evolucionado mucho. Está una herramienta que se llama Runway, sí, Runway, que es una maravilla, ¿no? Los vídeos que está haciendo ya a día de hoy todavía están, tienen un poco de esas caras de zombie y tal, pero creo que de aquí a unos meses van a hacer vídeos muy buenos. Y está luego la otra parte de un poco editar vídeos con IA, ¿no? Que puedes usar herramientas de IA para, por ejemplo, pues hacer los cortes de los vídeos, hacerlo mucho más rápido, o como tú comentabas, sacar transcripciones de los vídeos sin que sea, o sea, que se entienda bien, y luego además que encima esa transcripción esté hasta maquetada. Creo que a día de hoy lo mejor es Whisper. Whisper a mí creo que es una de las guías que más me fascina, que también pertenece a OpenAI, y encima además es gratuita y es open source, o sea, puedes descargarte el código y jugar con ella. Y Whisper es que da igual lo rápido que hables, da igual el acento que tengas, te lo detecta súper bien, te detecta cada palabra y encima lo maqueta, es decir, le pone las mayúsculas, le pone los puntos, las comas. Parece que entiende como las paradas que hacemos al hablar y pone una coma, un punto. Es una pasada, la verdad. Y creo que a día de hoy creo que es la mejor. No sé, hace poco Meta anunció una nueva, pero no he tenido oportunidad de probarlo, pero creo que Whisper es la número uno en ese sentido. Y ya hay también extensiones, aplicaciones web, yo tengo una web también que utilizo Whisper para hacer transcripciones de audio y todo eso. Y hay un montón de herramientas con las que puedes sacar o el audio entero de YouTube, o de archivos de MP3, o de resúmenes del vídeo, lo que quieras. Está muy bien. Qué bueno. Sí, yo alguna vez he probado sobre todo de transcripción de audio a texto. La verdad que funciona genial, porque sí que es verdad que no hace mucho tenías transcripciones que estaban bastante decentes, pero lo que tú dices, al final te saca el texto directamente con alguna cosita que te coge mal, pero al final, claro, lo de maquetarlo con puntos, frases, mayúsculas y demás, eso ya es otra historia. Sí, y ahorra mucho trabajo. Sí. Muy bien, hemos hablado de texto, hemos hablado de foto, hemos hablado de imagen, hemos hablado de vídeo. ¿Algún otro uso que pienses que pueda ayudarnos en nuestras tareas de día a día como SEOs? La IA, ChatGPT, al final hay un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, también con ChatGPT Plus, yo pasado no lo he probado, pero sí que he visto algún ejemplo de darle estadísticas, ¿no? Darle unas gráficas y que te interprete esas gráficas, que te saque incluso conclusiones y demás. Ahí también puede ayudarnos bastante a la parte analítica, ¿no? Un poco más pesada de informes, de sacar conclusiones. Sí. Bueno, sí, a mí me lo hemos tocado un poco por encima, pero yo creo que la parte en la que más podemos avanzar y que nos falta muchas veces los SEO es la parte de programación. Que es verdad que no tenemos como SEO que ser programadores, pero sobre todo cuando no trabajamos, a lo mejor trabajas en una empresa y está el SEO y está el programador. Pero cuando trabajas de manera independiente, sabes que al final tienes que saber de todo. Y cuando no tienes una formación en programación, como es mi caso, para mí se me ha abierto un mundo con ChatGPT. O sea, yo antes, para hacer una pequeña cosa de programación, me podía pegar días, tenía que buscar un montón de veces en internet, de repente te quedabas atascado y no sabías cómo continuar. Ahora con ChatGPT, para mí es como tener un super programador experto al que poder hacerle infinitas preguntas todo el rato, cuando te equivoques o cuando algo no te sale. A mí se me ha abierto un Sí, que mundo está con ahí eso. para... O sea, porque Sí. sí, Sí, a porque mí me pasa un además poco lo yo que mismo, me... porque... Ahí Sí, nos pisamos. pues no, continúa. No. Dime. Por ejemplo, para hacer un esquema,
a lo mejor un poco más largo, que quieres unir varios, ¿no? Y que están ahí dentro anidados y tal. Claro, al final también dice, bueno, tiene un error, pero no sé detectarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay un corchete donde no toca y tal, que al final ChatGPT diga, oye, el error está aquí o te lo genera de forma correcta, o incluso para cosas que a veces son un poco densas y nos cuesta, temas expresiones regulares, que también ayuda bastante. Sí, sobre todo lo que tú dices, que hay veces que tienes un pequeño error y estás ahí atascado durante horas, durante días, y es tan fácil como copiar todo eso, llevártelo a ChatGPT y decirle, revisa esto. Y tarda un segundo en detectártelo. Sí. Para mí un ahorro de tiempo brutal. Sí, o incluso cosas que no tienen que ver tanto con el SEO, pero al final los que trabajamos con clientes de diferentes sectores, a veces te toca meterte en sectores que no has tocado nunca o que son un poco complejos, tienen cosas que no entienden muy bien la diferencia, ¿no? Yo también, en lugar de estar preguntando todo el día al cliente, oye, entre este concepto y esto, ¿me explica la diferencia que hay? Porque le preguntas a ChatGPT, con bien elaborada la pregunta, oye, entre estos dos conceptos, ¿qué diferencia hay? Porque pienso que es lo mismo y tal. Y lo hace muy bien, y para salir de dudas de forma muy rápida y desatascarte y hacer las cosas mejor incluso, ayuda muchísimo. Sí, creo que en general es como un asistente de aprendizaje para aprender sobre cualquier tema, sobre cualquier tema que estés investigando, que quieras aprender. Me parece que es la mejor ayuda, ¿sabes? Que con el tema de la educación, ¿no? Ya nos salimos un poco del SEO, pero como que lo quieren ver mal con malos ojos y digo, creo que ahora mismo un estudiante con ChatGPT al lado, es que se le abre un mundo de posibilidades, puede aprender lo que quiera. Sí, Me parece una pasada, no me parece un atraso, todo lo contrario, me parece un avance. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo porque a esto le queda mucho, que ha ido muy rápido y veremos si sigue yendo tan rápido en los siguientes meses. Este podcast no tardará mucho en salir, pero bueno, ya sabemos que de un día para otro pueden salir cosas nuevas, cambian cosas, así que habrá que estar muy actualizado. Todo lo que hablemos ahora en 3 días está obsoleto, puede ser. Sí, que lo escuchen ya porque después del verano ya esto está para borrarlo y hacerlo nuevo otra vez. Sí. Bueno, Olga, pues oye, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer. A mí me encanta hablar de esto con gente que entiende mucho más que yo, porque la verdad que a mí la IA leo mucho, estoy suscrito a la newsletter y tal, pero como nos come el día a día, también estar pendiente de todo lo que pasa, oye, que sale todos los días cosas nuevas y tal. Y creo que gente como tú, gente como Juan, que se pasó en el anterior episodio, nos ayuda mucho a estar al día y a entender un poco toda esta locura que está pasando, ¿no? Bueno, yo lo que digo siempre, yo no soy experta de nada, lo que soy es una friki que estoy todo el día investigando cosas porque me encanta, pero lo que tú dices, es que ya ha llegado un punto que es imposible hasta para los frikis como nosotros estar al día, pero bueno, no nos queda otra. Además, yo lo hago por pasión, pero creo que a todos los que nos dedicamos al SEO, cualquier tema relacionado con la tecnología, o sea, todo el mundo hay que ponerse las pilas y hay que empezar a investigar porque si no, esto nos come. Pero desde el punto de vista bueno, porque para mí por lo menos es una pasada. Y nada, muchas gracias, Ale, a ti por invitarme. Nos hemos pasado muy bien aquí un ratito hablando contigo y cuando quieras, ya sabes. Pues nada, te volveré a llamar seguro dentro de unos meses para que nos cuentes qué ha cambiado. Venga, muchas gracias. Venga, Olga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.